nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos a celebrar la fe, celebrar el camino de seguimiento de Cristo a través de unirse a esta Eucaristía. Presentamos a los difuntos: Mercedes Marte, Dante Sánchez, Bienvenido Mejía, Luis Colón, Zunilda Rit Pichardo y Juana Victoria Martínez. También presentamos la salud de Fabián Valdés, Pedro María Cruz, Estebanía Ayala y Teo Corniel. Con estas intenciones nos presentamos humildes ante el Señor, reconociendo ante Él y ante los hermanos que somos pecadores. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la tienda tenía un primer recinto, llamado Santo, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes presentados. Detrás de la segunda cortina estaba el recinto, llamado Santísimo. Pero Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su templo es más grande y más perfecto, no hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No usan sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque el Señor es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo volvió Jesús con sus discípulos a casa y se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Aquí nos está presentando la carta a los Hebreos, la que hemos estado leyendo todos estos días. Nos presenta a nosotros la continuidad del culto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No se elimina el primero, solo que el primero es caduco, el primero tiene un límite y el segundo es el que lleva a plenitud todo lo que lleva a perfección, todos los bienes que del primero habían llegado. Nos presenta la tienda de un primer recinto llamado Santo, donde estaba el candelabro, los panes, todo. Nos presenta el Sancta Sanctorum del Antiguo Testamento y nos presenta a nosotros que detrás de esto estaba el Santísimo. Y era una figura, dice el autor de la carta a los Hebreos, eso era una figura del sumo sacerdote que tenía que venir, porque tenía que venir un sumo sacerdote pecador y tenía que ofrecer también por sus pecados, tenía que ofrecer por sí mismo. Por tanto, no era un sacerdote puro, no era un sacerdote perfecto, solamente hay un sacerdote perfecto y es el que se ofrece como víctima de propiciación de los pecados y se ofrece como víctima perfecta, y ese es Cristo Jesús, el sumo sacerdote. Todo esto está tratando, vuelvo y digo otra vez como lo he dicho en estos días, a disuadir a un auditorio que viene del judaísmo y se ha convertido al cristianismo y que está teniendo la tentación de volver otra vez al judaísmo. Y todo esto por la finalidad de no ser perseguido, porque en ese momento se armó una discusión contra el mundo cristiano y no contra el mundo judío. Entonces muchos oportunistas dicen, ahora me voy al mundo judío porque así no me persiguen. Pero el autor de la carta a los Hebreos está tratando de ensalzar la grandeza y la majestuosidad de la plenitud del sacerdocio de Cristo, que es plenitud del sacerdocio que había iniciado en el Antiguo Testamento. Él aquí dice, no usa sangre de machos cabríos ni de becerros. ¿Por qué? Porque habría otra vez que usarlo, había que tirar la sangre. Los becerros tenían, los animales, no se podía comer la sangre. Está prohibido comer la sangre de nadie en el mundo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la sangre tenía que ser rociada. Y entonces la sangre rociada y la carne y comida, ofrecida y comida, eso purificaba. Y dice así, si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, sí, o sea, tiene poder. O sea, el sacrificio es válido, solo que es un sacrificio imperfecto, porque no se recibe vida. ¿Por qué? Porque en la Biblia, la vida es la sangre, y la sangre tenía que rociarse. Por lo tanto, el sacrificio era imperfecto. ¿Por qué? Se decía que quien comía la sangre se convertía y recibía la vida de aquel a quien comía. Por eso hoy día los judíos no comen sangre. Está prohibido comer sangre y por eso la comida la hacen con un estilo de prepararlo kosher, que es desangrado completamente para no comer ningún tipo de gota de animal, de sangre de animal, porque la vida está en la sangre. Y si usted come la sangre, entonces usted está recibiendo la vida. Usted come un chivo, la sangre de chivo, usted recibe la vida de chivo. La sangre de becerro, la vida de becerro. Sí, es así como se entiende, y por eso está prohibido y se derrama, y mucho menos la sangre humana. La sangre humana no se permite. Por eso decía, y eso tiene poder para purificar. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Y aquí viene el lío grande. Cuando Jesucristo dice, si no comen mi carne y beben mi sangre, y ahí es donde dicen, ¿cómo puede este darnos a comer su sangre y a beber su sangre? Eso está prohibido según la ley. Claro, está prohibido porque está prohibido recibir la vida del animal del que uno come la sangre. Pero Cristo quiere que comamos su sangre porque Él sí quiere convertirnos en Él. Dígame usted, si no quisiera un alimento con el cual usted se convierte en Cristo Jesús y reciba la vida de Cristo. Por eso el sacrificio se hace perfecto, porque la sangre no es solamente rociando como un signo de
de que es una especie como de tente en pie ahí, espérate hasta que llegue lo perfecto. Llegó lo perfecto. Y en lo perfecto se come la carne y se bebe la sangre. Y comiendo la carne y bebiendo la sangre se recibe la fortaleza de Cristo y la vida de Cristo. Y por eso San León Magno dice que aquel que comulga recibe la vida de aquel que ha recibido. Se convierte en aquel que recibe. Y por eso Jesús quiere comunicarnos su vida. ¿Por qué? Porque Él derramó la sangre una sola vez. Y esa sangre del único sacrificio se hace presente en cada Eucaristía. No es que Jesucristo muere cada vez, sino la sangre, la que derramó Cristo en la cruz una sola vez y para siempre, se hace presente misteriosamente en el altar. Y la fuerza redentora de la sangre se hace presente y la consumimos para recibir la vida de Cristo y la fortaleza de Cristo en el pan. Y esa es la belleza que está comparando aquí el autor de la carta a los Hebreos, diciendo: señores, es que no hay comparación. Ustedes se han montado a un 5 estrellas y ahora quieren volver para atrás otra vez. Quieren volver a la carne, quieren volver a la prefiguración cuando ya llegó la figura. Llegó Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Él ha venido y su templo es más grande y es más perfecto porque no está hecho por manos de hombres. El templo en el que está Cristo es el firmamento. Lo hizo Dios. Dios es el Señor del universo. ¿Dónde está presente para el judío Dios? En el templo. ¿Dónde está presente Jesucristo según la fe nuestra? En todos lados, en todo el firmamento, porque Él es el Rey del universo. Y es hecho por un templo nuevo, diferente, erigido no por manos humanas, sino por el mismo Dios. Y desde donde damos alabanza, Dios asciende entre aclamaciones al son de trompetas. En todo el universo, en el cual clama y canta la gloria de este sumo sacerdote. Y si la sangre de macho cabrío tiene poder para purificar, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo? Las obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Un culto muerto es un culto que cree que se recibe la vida cuando uno guarda el sábado, cuando uno se lava las manos antes de comer, cuando uno, y todas esas prescripciones que son meras prescripciones, son obras muertas, son obras que simbolizan algo pero no son una realidad. Sin embargo, nos lleva a dar culto al Dios vivo, a Jesucristo, que está presente, muerto y resucitado, siempre vivo y presente en medio de nosotros. Es otro culto nuevo. Y es en Él que nosotros ahora hacemos las obras de amor y de caridad, movidos por la fe, que nos dan a nosotros vida, porque damos culto al Dios vivo, al Dios por el que hacemos todo esto. Este es el cambio y la novedad tan grande. Y está tratando de dar a entender al judío el tremendo retroceso que puede hacer alguien que una vez que ha conocido a Cristo es capaz de echar hacia atrás. Es una pena a veces entre nosotros los cristianos. Yo vine de dar muchas vueltas por las iglesias protestantes cuando era niño, jovencito. Y cuando le hablo a un bautista o a uno de ellos, a un evangélico, y les digo que yo tuve esa iglesia que volví, me dice: pero ¿cómo usted echó para atrás? ¿Y cómo se volvió otra vez? Porque para ellos se entiende que es adelantar, meterse evangélico, meterse bautista, porque esto es la iglesia que da verdadera vida. Imagínense ustedes, una vida que se basa solamente en una fe sin obras. Una fe basta, y no las obras. Cuando Santiago 2:24 nos dice que el hombre es justificado no solo por la fe, sino también por las obras. Así que es muy importante entender eso. ¿En dónde dice ese principio? El hombre es salvado solo por la fe. ¿Saben una cosa? Eso de solo por la fe no aparece en ningún lugar en la Biblia. Si usted encuentra un hermano separado, dígale en dónde aparece en la Biblia. Es solamente por la fe. ¿Sí? ¿Dónde está eso en la Biblia? Y usted verá que no podrá encontrar. Le buscará cosas parecidas. Búsquelo bien, que no es así. En Romanos 3:28 dirá: y por la fe en Jesucristo fue al margen de las obras de la ley. Eso no tiene nada que ver con la fe, con las obras. Entonces no aparecerá nunca en ningún sitio que diga solamente por la fe, que es un principio que si se basa la fe en una realidad así y usted se basa en la Biblia debería aparecer en algún momento que es solamente por la fe.
Y el único momento en que aparece solamente por la fe es Santiago 2:24, diciendo que es no solamente por la fe. Imagínense. Entonces, ¿quién dice que no es solamente por la fe? La misma Biblia en Santiago 2:24. Léelo. Y si alguien le molesta a usted diciéndole que el hombre se salva solamente por la fe, pídale que le busque en la Biblia en donde dice, en qué pasajes de la Biblia dice que solamente por la fe el hombre se puede salvar. ¿Viste? Y habrá momentos que digan, no, aquí eso quiere decir, eso se infiere. O sea, ese es el principio primero tuyo y ese principio hay que inferirlo en la Biblia. No está en la Biblia claramente definido. Entonces, difícil. Entonces nosotros vemos que el culto ha venido desde que llegó Jesucristo. Y la iglesia celebra con gozo un nuevo sacrificio y definitivo sacrificio, que es la Eucaristía. Este gran regalo, en donde la sangre de Cristo se hace presente aquí. Qué belleza que esta es la novedad del culto, en donde se escucha la palabra y está muy bien. Y esa palabra nos prepara para toda obra buena y nos lo fortalece el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos da la fuerza para vivir esa realidad de esa vida nueva que el Cristo ha venido a traernos a nosotros. Todo esto está presente en la carta a los Hebreos, en este pasaje de la Biblia, en Hebreos. El otro, el pasaje del Evangelio, es cortísimo. Aparece en Marcos 3, que se lo quieren llevar. Sienten vergüenza ajena. La familia de Jesús. Dicen que está loco. Y se lo quieren llevar. O sea, fíjense cómo, si usted no entiende, con qué facilidad usted es capaz de ensuciar a otra gente. Jesucristo está anunciando, está inaugurando su ministerio y nos presenta la primera parte del Evangelio de San Marcos. Nos aparecen 3 grandes rechazos de Cristo, a Cristo. 3 grandes rechazos. En Romanos 3, que aparece su familia diciendo, está loco. Después aparece en Romanos, más adelante, en las autoridades, en el capítulo 6, que dice que las autoridades religiosas comenzaron a pensar y planear la forma de matar. Y después, ya en el capítulo 8, cerca ahí, quienes lo rechazaron, ¿saben quién fueron? Nada más y nada menos que sus propios discípulos. Sus propios discípulos. Uno ve en este Evangelio de Marcos que es como una novela intensa. Nos es presentado Jesucristo rechazado por todo el mundo, rechazado por los suyos, rechazado por las autoridades religiosas y rechazado por sus propios discípulos, que no le creen, que no se atreven a ir a Jerusalén. Y Jesucristo, como quien dice, va solo a Jerusalén. Y tienen que caerle atrás, pero con miedo a los demás. Y es Jesucristo en Romanos 8, del 27 al 30, donde aparece la determinación que Él va a ir a morir a Jerusalén y a dar la vida por el rescate de muchos. Y allí es donde lo reconoce. Romanos 15, 59, 15, finales del 15, aparece finalmente uno que dice que Él es Dios. Y es nada más y nada menos que el centurión. Cuando finalmente le clavan y la lanza en el costado y Él muere, allí es donde por primera vez un ser humano declara a Jesucristo Hijo de Dios. Y dice, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos es un evangelio en donde Jesucristo aparece rechazado completamente. Y solamente después de muerto y resucitado, es donde los suyos van a entender. Se les va a abrir el entendimiento y van a entender que este era Hijo de Dios. En vida todavía es difícil. ¿Por qué? Porque es una obra del Espíritu, revelar la divinidad de Cristo. Y solamente muerto y resucitado lo van a entender. Antes solamente lo reconocen los demonios, que dicen, tú eres el Hijo de Dios, cállese, y los manda a callar. ¿Por qué? Porque los suyos no lo reciben, no lo entienden, no entienden este extraordinario ministerio ni esta figura, el misterio de Cristo, que hoy lo reconocemos, que hoy lo aceptamos y hoy seguimos dándole adoración perpetua a aquel que es Rey de Reyes y que gobierna las naciones y está llamado a gobernar el mundo entero. Que el Señor nos ayude a entender el sacerdocio de Cristo y participar en Él en toda su plenitud, dándonos vida a nuestras obras, para que dándole el culto al Dios vivo, podamos experimentar la novedad de este nuevo pacto eterno que durará hasta el fin de los tiempos, porque Él, Jesús, el Señor, el resucitado, lo prometió. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestras súplicas a Dios con la certeza de que Él escucha nuestras peticiones. Por la Iglesia, signo de Cristo en medio del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen alguna responsabilidad sobre los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que mueren de muerte violenta, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que matan, secuestran, destruyen, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, llamados a trabajar por la paz y la reconciliación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el alma de Mercedes, Dante, bienvenido, Luis, Zunilda y Juana Victoria, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También pidamos por los enfermos, Fabián, Pedro María, Estebanía y Teo, para que el Señor se les haga cercano y los bendiga y los conforte en su enfermedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Antes de, así como yo dije que hay un principio que es solo fe, y le invito a que le digan al hermano, busquen dónde está en la Biblia esto, también aquello de solo escritura, solo la Biblia, pídanle a ver, que busquen en algún lugar dónde está en la Biblia, si son principios básicos de la fe, son los principios que deberán estar en la Biblia y que realmente no es solamente por la fe y no es solamente por la escritura, aunque sí la fe y sí la escritura, también las obras y también la tradición, que es la belleza que hace que nuestra iglesia sea lo que es. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo el Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congrega a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Mercedes, Dante, Bienvenido, Luis, Zunilda y Juana Victoria y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así junto a María la Virgen, San José su esposo, los apóstoles, San Ildefonso y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer comunión espiritual, conforme a la fórmula de San Alfonso. Cerremos nuestros ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Escuche, Dios mío.
Oremos. Infunde, Señor, el espíritu de tu caridad para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. Qué alegría es saber que hay tanta unidad en todos los que en este momento, por la situación de pandemia, no pueden participar de Jesucristo sacramentado y se unen a los misterios celebrados a través de las Eucaristías. No solamente en esta, sino a través de muchas. Es hermoso ver a un pueblo que sabe unirse, ya que no lo puede hacer físicamente, sabe unirse espiritualmente a la fiesta de fe, que es el don de la Eucaristía, en donde se come su carne y bebe su sangre para tener vida eterna. Y mientras la distancia nos lo impide, lo hacemos de manera espiritual, produciendo frutos en nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca sola estás. Contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros acá.